Teoría de la autodeterminación, visión general y avances recientes. La teoría de la autodeterminación, Self-Determination Theory, SDT, de Deci y Ryan es un marco macroteórico para entender la motivación humana, distinguiendo entre motivaciones intrínsecas, impulsadas por el interés o disfrute inherente de la actividad, y extrínsecas, impulsadas por recompensas o presiones externas. SDT propone que las personas son organismos activos con tendencias naturales al crecimiento y la integración, pero cuyo desarrollo óptimo depende en gran medida de las condiciones sociales que nutran sus necesidades psicológicas básicas: autonomía, competencia y relación, también llamada afiliación o pertenencia. Cuando el entorno apoya estas necesidades, se promueven formas de motivación de alta calidad, más autónomas, que conducen a mayor bienestar, rendimiento, persistencia y creatividad. Por el contrario, si dichas necesidades son frustradas o contrariadas, la motivación se ve erosionada y aparecen efectos negativos en el funcionamiento y la salud psicológica. En las últimas décadas, especialmente 2017-2025, abundantes investigaciones han refinado y ampliado la SDT, confirmando la importancia universal de estas necesidades y explorando nuevos matices en distintos dominios: educación, trabajo, salud, deporte, tecnología. A continuación, se presentan los fundamentos teóricos de la SDT, sus subteorías, conceptos clave, instrumentos de medición, hallazgos empíricos recientes, críticas y aplicaciones prácticas actuales. Subteorías fundamentales de la SDT. Formalmente, la SDT se compone de varias mini teorías especializadas. Las 5 subteorías principales, más una de desarrollo reciente, abarcan diferentes facetas de la motivación y la personalidad. Teoría de la evaluación cognitiva, Cognitive Evaluation Theory, CET es la primera mini teoría, centrada en la motivación intrínseca. CET examina cómo los factores del contexto social afectan el interés y disfrute intrínsecos. En esencia, sostiene que los eventos sociales que apoyan la percepción de competencia, por ejemplo, retroalimentación positiva, desafíos óptimos, y la experiencia de autonomía, sensación de elección y ausencia de controles externos, aumentan la motivación intrínseca, mientras que aquellos que imponen controles, recompensas contingentes o evaluaciones excesivamente críticas la socavan. Por ejemplo, se ha observado que brindar feedback positivo sobre el desempeño eleva la motivación intrínseca, pero solo si el individuo percibe un alto grado de autonomía en la actividad. En cambio, recompensas tangibles esperadas, amenazas, fechas límite estrictas, órdenes y presiones externas tienden a disminuir la motivación intrínseca al desplazar el locus de causalidad percibido de interno a externo. En suma, se destaca la importancia de apoyar la competencia y la autonomía para nutrir la motivación por el gusto de la actividad en sí, fenómeno observado en contextos como el juego infantil, la educación, el arte o el deporte. Teoría de la integración organísmica, Organismic Integration Theory, OIT. Esta subteoría aborda la motivación extrínseca en sus diversas formas y cómo pueden ser más o menos internalizadas. OIT introduce el continuo de internalización, que va desde la regulación externa, motivado por recompensas /castigos externos, pasando por la regulación introyectada, motivación parcialmente internalizada pero controlada por culpa, ansiedad o autoestima contingente, la regulación identificada, se reconoce el valor personal de la actividad, y finalmente la regulación integrada, armonización plena con los valores e identidad del individuo. Cuanto más internalizada es la motivación extrínseca, más autónoma se vuelve la conducta, incluso si el origen del incentivo es externo. OIT también se ocupa de las condiciones sociales que facilitan o dificultan este proceso de internalización, por ejemplo, un clima que brinda apoyo a la autonomía, permitiendo elección, otorgando razones significativas, y apoyo a la relación, sensación de pertenencia, favorece que las personas adopten voluntariamente valores y comportamientos externos, transformándolos en propios. Por el contrario, contextos controladores pueden hacer que la persona resista o solo cumpla externamente con lo impuesto, sin asumirlo como propio. En resumen, OIT describe cómo las motivaciones extrínsecas no son todas iguales, pueden variar desde completamente controladas hasta casi autodeterminadas, dependiendo del grado en que han sido internalizadas en el self. Teoría de las orientaciones de causalidad, Causality Orientation Theory, COT. Esta subteoría, de corte diferencial, describe variaciones estables en la personalidad respecto a cómo las personas tienden a regular su conducta y orientar su motivación. Deci y Ryan identificaron 3 orientaciones de causalidad básicas. 1. La orientación autónoma, en la cual el individuo suele actuar por interés personal y congruencia con sus valores, buscando oportunidades de elección y volición. Estas personas perciben que son iniciadoras de sus propias acciones. 2. La orientación controlada, donde la atención se centra en obtener recompensas, aprobación o evitar desaprobación, tendiendo a comportarse según demandas externas o estándares internos. Introyectados, por ejemplo, actuar principalmente para quedar bien o por obligación. Y 3. La orientación impersonal, o de desmotivación, caracterizada por sentir poca capacidad para influir en los resultados, con una percepción de incompetencia y falta de control, asociada a ansiedad y expectativa de fracaso. En esencia, estas orientaciones reflejan diferencias individuales en cuán autónoma versus controlada suele ser la motivación de alguien en diversos contextos, o si tiende a la apatía. COT aporta un componente de personalidad a la SDT, reconociendo que las personas difieren en su propensión general a buscar entornos autónomos, a depender de controles externos o a sentirse ineptos para actuar. Teoría de las necesidades psicológicas básicas, Basic Psychological Needs Theory, BPNT es una de las piezas centrales de SDT, que profundiza en el papel de las necesidades de autonomía, competencia y relación para el bienestar psicológico y el funcionamiento óptimo. BPNT postula que dichas necesidades son universales y evolutivamente desarrolladas, es decir, aspectos esenciales de la naturaleza humana que, cuando se satisfacen, facilitan el crecimiento, la integración y la salud mental, y cuando se frustran o quedan insatisfechas, conllevan costos significativos para la persona.
En concreto, la necesidad de autonomía se define como la experiencia de autodeterminación o voluntad propia en las acciones, sentir que uno es el origen y eligiendo sus conductas. La necesidad de competencia implica sentirse eficaz, capaz de dominar retos y lograr resultados deseados, y la necesidad de relación, o afiliación, refiere a sentir conexión, cuidado y pertenencia con los demás, esto es, tener lazos cercanos y sentirse valorado por otros. BPNT sostiene que la satisfacción de todas estas necesidades es necesaria para el funcionamiento óptimo, su presencia promueve bienestar, vitalidad y motivación de alta calidad, mientras que la carencia de cualquiera de ellas obstaculiza el crecimiento y merma el bienestar, y la frustración activa, experiencias de rechazo, impotencia o coerción, de estas necesidades se asocia con malestar e incluso psicopatología. Importante es que la teoría afirma la universalidad de estas necesidades, independientemente de la cultura, edad o contexto, los seres humanos requieren sentir autonomía, competencia y relación para prosperar. Evidencias transculturales han respaldado esta idea, mostrando que el apoyo a estas necesidades beneficia a las personas en sociedades tanto occidentales como orientales, aunque puedan haber matices culturales en cómo se expresan, como se discutirá más adelante. Teoría de los contenidos de metas. Goal Content Theory, GCT surge de distinguir entre metas intrínsecas y metas extrínsecas y sus implicaciones para la motivación y el bienestar. GCT observa que las personas persiguen diversos objetivos en la vida, pero algunos tienen una orientación intrínseca, centrados en el crecimiento personal, las relaciones, la salud, la contribución a la comunidad, etc., mientras que otros son extrínsecos, enfocados en obtener recompensas externas o signos de estatus, como riqueza financiera, fama, imagen corporal. Las investigaciones han encontrado que perseguir principalmente metas extrínsecas suele asociarse con menor bienestar y mayor malestar, ya que esas metas a menudo no satisfacen plenamente las necesidades básicas. Por ejemplo, lograr dinero o fama no garantiza saciar la necesidad de relación o autonomía. Por el contrario, las metas intrínsecas tienden a proporcionar satisfacciones más directas de las necesidades. PEG, una meta de mejorar la salud implica cuidar el cuerpo, competencia y puede dar más autonomía y conexión social en el proceso, y por ello se relacionan con mayor bienestar psicológico, laboral y social. En suma, GCT añade una perspectiva de qué es lo que motiva a la gente, el contenido de sus aspiraciones, y muestra que no solo importa la intensidad de la motivación sino la calidad de las metas. Una vida orientada a valores intrínsecos favorece un funcionamiento más pleno que una orientada a valores extrínsecos. Nota, además de estas 5 subteorías, SDT ha incorporado recientemente la teoría de la motivación en las relaciones, Relationship Motivation Theory, RMT, que profundiza específicamente en cómo las relaciones cercanas de alta calidad, amistades, pareja, familia, satisfacen no solo la necesidad de relación sino también pueden apoyar la autonomía y competencia mutuas. Dado que RMT expande la necesidad de relación, suele considerarse una extensión de la teoría básica, reforzando la idea de que las conexiones humanas genuinas son esenciales para el bienestar asterisco. Motivación intrínseca versus extrínseca y el continuo de internalización. Un pilar de la SDT es distinguir motivación intrínseca de motivación extrínseca, entendiéndolas no como categorías absolutas sino como extremos de un continuo de autodeterminación. Motivación intrínseca, MI, es la inclinación inherente a realizar una actividad por el interés, la satisfacción o el disfrute que conlleva en sí misma, en ausencia de recompensas externas tangibles. Es el impulso que observamos, por ejemplo, cuando un niño explora y juega por curiosidad, o cuando un adulto se sumerge en un hobby creativo simplemente porque le apasiona. La MI refleja el aspecto positivo del potencial humano, la tendencia espontánea a aprender, desarrollar capacidades y buscar desafíos por voluntad propia. SDT considera que todos poseemos esta propensión intrínseca, pero su manifestación puede ser fomentada o inhibida según el entorno, como se detalló en SET. En cambio, la motivación extrínseca, ME, se refiere a hacer algo como medio para lograr un fin distinto a la actividad en sí, por ejemplo, estudiar solo para obtener una calificación, trabajar para recibir un salario, hacer ejercicio para lucir mejor, etc. Tradicionalmente, muchas teorías contraponían MI y ME como opuestas, sin embargo, SDT propone que la ME no es un fenómeno unitario, puede variar en el grado en que está internalizada en la persona. Así surge el continuo de internalización de la regulación extrínseca. En el extremo menos autónomo está la motivación o no regulación, donde falta intención o motivación, la persona está desmotivada. Luego, la regulación externa, en la cual la conducta es controlada totalmente por factores externos, recompensas, castigos, órdenes. Ejemplo, un alumno que hace la tarea solo porque sus padres lo premian o castigarían de lo contrario. Regulación introyectada, aquí la causa de la conducta se ha internalizado a medias, el individuo actúa por sentir presión interna, como culpa, ansiedad o para mantener su autoestima o orgullo. No hay un verdadero consentimiento personal, sino un debería impuesto internamente. PEG, un deportista entrena para no sentirse fracasado o para demostrar su valía a los demás, más que por genuino interés. Regulación identificada, la persona consciente y libremente valora la importancia de la actividad y por eso la elige, aunque siga siendo extrínseca la finalidad. Por ejemplo, un estudiante que estudia matemáticas arduamente porque reconoce que le serán útiles para su carrera deseada, la acción no es placentera en sí, pero está alineada con sus objetivos y valores personales. Regulación integrada, es el nivel más alto de internalización extrínseca, las identificaciones se han consolidado con otros valores y necesidades del self. La conducta regulada de forma integrada está totalmente volvida propia. Por ejemplo, alguien que ha integrado el hábito de ejercicio en su estilo de vida porque lo considera parte de quien es y de su filosofía de salud. Aunque el ejercicio en sí podría haber iniciado por razones externas, salud, apariencia, ahora se realiza con plena autoconcordancia. A medida que avanzamos de regulación externa a integrada, la percepción de autonomía aumenta y la motivación extrínseca se vuelve de mayor calidad, más sostenida y acompañada de efectos positivos.
De hecho, SDT suele agrupar las regulaciones externa e introyectada bajo el término de motivación controlada, pues en ambos casos la conducta se siente controlada ya sea por agentes externos o por autopresiones internas, mientras que las regulaciones identificada, integrada, y la motivación intrínseca pura, se consideran motivaciones autónomas, ya que la acción se siente alineada con el propio yo y elegida volitivamente. Importa recalcar que motivación intrínseca y extrínseca no son mutuamente excluyentes en la vida real. Una misma actividad puede tener componentes de ambos. Por ejemplo, un estudiante puede disfrutar aprendiendo por curiosidad y querer buenas notas. No obstante, para propósitos analíticos, las escalas de medición suelen tratar de diferenciar qué predomina en un momento dado. ¿Por qué es útil este continuo? Porque predice diferentes calidades de resultados. En general, cuanto más autodeterminada es la motivación, más hacia el lado identificado, integrado o intrínseco, mejores son los indicadores de desempeño, bienestar y perseverancia, en comparación con motivaciones más controladas. Estudios clásicos con niños y adolescentes mostraron, por ejemplo, que aquellos con motivaciones más autónomas, regulación identificada, hacia la escuela tenían mayor esfuerzo, mejor afrontamiento del fracaso y más disfrute, mientras que los motivados de forma introyectada o externamente tendían a mayor ansiedad, superficialidad en el aprendizaje y abandono ante las dificultades. Metaanálisis recientes han corroborado estas diferencias. En contextos educativos, la motivación autónoma, incluyendo identificada, integrada e intrínseca, correlaciona consistentemente con afecto positivo, vitalidad, disfrute, mayor compromiso y mejores calificaciones, mientras que la motivación controlada, externa e introyectada, se asocia con mayor estrés, agotamiento y rendimiento de menor calidad. De modo similar, en actividades físicas, laborales y de salud, las motivaciones más autodeterminadas predicen mayor persistencia en las conductas, adherirse a un programa de ejercicio o a un tratamiento médico, y mayor satisfacción, en contraste con motivaciones basadas únicamente en presiones o incentivos externos que suelen conducir a abandono una vez que desaparece la recompensa. En resumen, SDT proporciona un lenguaje para hablar de gradaciones en la motivación extrínseca. No es que la motivación externa sea siempre mala, sino que puede internalizarse en distintos grados. Una contribución importante de la teoría fue demostrar que es posible fomentar que motivaciones inicialmente extrínsecas, hacer algo por obligación, se vuelvan más autónomas mediante las condiciones adecuadas, acercándose a la calidad de la motivación intrínseca. Lograr esto, por ejemplo, que un alumno valore por sí mismo una materia o que un empleado identifique el significado de su trabajo es un objetivo central en educación y management según SDT. Necesidades psicológicas básicas, autonomía, competencia y relación, satisfacción versus frustración. La noción de necesidades psicológicas básicas es el corazón explicativo de por qué ciertas condiciones motivan de forma óptima. Como se explicó, SDT identifica tres necesidades básicas universales: autonomía, competencia y relación. Estas no son simplemente deseos o motivos aprendidos, sino condiciones nutricias indispensables para el bienestar y el funcionamiento sano del individuo. A diferencia de necesidades fisiológicas, comida, sueño, que tienen signos corporales claros, las necesidades psicológicas se manifiestan en experiencias subjetivas: sentir que uno tiene agencia sobre sus acciones; autonomía, que es efectivo y capaz; competencia, y que está conectado y respaldado socialmente; relación. Satisfacción de las necesidades, cuando el entorno provee experiencias de elección y respeto a la iniciativa, satisfaciendo autonomía, ofrece retos alcanzables con retroalimentación positiva, satisfaciendo competencia, y brinda apoyo emocional, aceptación y cercanía, satisfaciendo relación, las personas prosperan. Diversos estudios han demostrado que la satisfacción continuada de estas necesidades predice una amplia gama de consecuencias beneficiosas: mayor bienestar subjetivo, salud mental, motivación intrínseca, aprendizajes más profundos, mejores relaciones interpersonales e incluso indicadores de salud física. Por ejemplo, un metaanálisis resumió que la autonomía, competencia y relación tienen un rol prominente en el desarrollo positivo y la adaptación en distintas culturas y etapas de vida. En contextos laborales, satisfacer las tres necesidades se asoció con mayor compromiso organizacional y vitalidad en empleados. En la educación, estudiantes que sienten sus necesidades cubiertas muestran mayor involucramiento y disfrute por aprender. En la salud, pacientes cuyas necesidades son apoyadas, médicos que les dan elección y comprensión, tienden a seguir mejor los tratamientos y a tener menos estrés. Estas relaciones han resultado ser bastante consistentes a través de diferentes países, edades y ámbitos, lo que refuerza la idea de que estas necesidades son universales en su importancia. Frustración de las necesidades. SDT enfatiza que no basta con la ausencia de satisfacción. La frustración activa de una necesidad es una experiencia diferenciada y más dañina. La frustración ocurre cuando el entorno no solo falla en nutrir la necesidad, sino que obstaculiza o niega sistemáticamente su satisfacción. Por ejemplo, una situación de control coercitivo frustra la autonomía, un contexto de críticas constantes o humillación frustra la competencia, y un ambiente de rechazo o aislamiento social frustra la relación. Sentir las necesidades frustradas conlleva efectos psicológicos oscuros, aumenta la vulnerabilidad a la ansiedad, depresión, agotamiento emocional, conductas desadaptativas y otros indicadores de malestar. De hecho, investigaciones han vinculado la frustración de estas necesidades con comportamientos disfuncionales diversos, desde agresividad y conductas antisociales hasta trastornos alimentarios, interpretándolos como intentos malsanos de lidiar con necesidades no satisfechas. Un estudio destacado introdujo el término networking, frustración de necesidad, y mostró que en deportistas, por ejemplo, la frustración de autonomía, competencia y relación predecía síntomas de burnout y lesiones psicológicas, más allá de simplemente bajos niveles de satisfacción. Esto llevó a que los investigadores desarrollaran escalas específicas para medir satisfacción y frustración de cada necesidad, distinguiéndolas claramente. En suma, satisfacción y frustración de necesidades no son polos opuestos de un mismo continuo, sino dimensiones relacionadas pero distintas. La presencia de satisfacción impulsa crecimiento y bienestar, mientras que la presencia de frustración genera defensas, ill-being y conductas desadaptativas.
Este entendimiento dual ha enriquecido la teoría en años recientes, permitiendo afinar intervenciones. No basta con dar algo de apoyo, también hay que evitar activamente prácticas que resulten tóxicas para las necesidades. Por ejemplo, un entrenador puede dar buen entrenamiento técnico, apoyo de competencia, pero si ridiculiza a sus atletas frustrando relación, el efecto neto será negativo. Criterios de necesidad básica. BPNT ha delineado criterios para considerar algo una necesidad básica y evaluar si se deben incluir más necesidades en la lista. Esos criterios incluyen: 1. Que su satisfacción promueva el bienestar y su frustración cause deterioro, ya visto. 2. Que sea universal en humanos. 3. Que no derive de la frustración de otras necesidades, es decir, que tenga valor propio y no sea un sustituto compensatorio. A lo largo de los años se ha debatido si añadir, por ejemplo, una necesidad de novedad o de beneficencia, sentir que uno contribuye al bien de otros. La postura actual de SDT es conservadora, solo autonomía, competencia y relación cumplen plenamente los criterios hasta ahora. Estudios recientes, por ejemplo, encontraron que aunque la sensación de tener un impacto benéfico, llamada beneficencia, correlacionaba con bienestar, sus efectos no eran independientes de las tres necesidades básicas ya existentes, sugiriendo que podría ser más bien un potenciador del bienestar pero no una necesidad fundamental por sí misma. Así, la lista de tres necesidades permanece, con investigaciones en curso sobre posibles extensiones, pero con énfasis en su rol central en la motivación y ajuste psicológico. Apoyo a la autonomía versus control en contextos sociales. Una contribución práctica clave de SDT es distinguir estilos motivacionales en los entornos interpersonales, el estilo de apoyo a la autonomía frente al estilo controlador. Esto aplica a docentes, padres, supervisores, entrenadores, diseñadores de experiencias, etc., que influyen en la motivación de otros. Un contexto autonomía satisfactorio es aquel en que la persona en posición de guía o autoridad procura involucrar activamente la volición y el sentido de agencia del individuo, mientras que un contexto controlador busca presionar, dirigir unívocamente o coaccionar la conducta del individuo hacia ciertos resultados. Características del apoyo a la autonomía. Numerosos estudios han identificado comportamientos específicos que constituyen un estilo autonomy supportive. Entre ellos destacan: ofrecer elecciones significativas y participación en la toma de decisiones, por ejemplo, un profesor que permite a los estudiantes elegir entre varias opciones de proyecto, o un gerente que consulta las ideas del empleado sobre cómo abordar una tarea. Escuchar y reconocer la perspectiva del otro, esto implica mostrar empatía, validar los sentimientos y opiniones del individuo aun cuando haya que fijar límites. Un padre autonomía apoyante, por ejemplo, reconoce: entiendo que no quieras hacer la tarea ahora porque estás cansado, antes de negociar una solución. Proporcionar racionales significativos para las peticiones u obligaciones. Cuando una actividad no es intrínsecamente interesante, un contexto de apoyo explica el por qué vale la pena hacerla, lo que ayuda al individuo a internalizar el valor. Ejemplo, un entrenador explica la razón detrás de ciertos ejercicios aburridos como parte crucial para mejorar el rendimiento futuro. Evitar el uso de recompensas, castigos o controles externos excesivos para motivar, en lugar de sobornar o amenazar, se busca que la motivación surja del entendimiento o interés. Esto no significa eliminar toda recompensa, sino utilizarlas de forma informativa y no como coerción. Por ejemplo, la retroalimentación positiva, elogio, se da enfatizando el logro y esfuerzo, no para manipular la conducta futura. Fomentar la iniciativa y las soluciones propias. Un docente que apoya la autonomía anima a que los alumnos intenten resolver problemas a su manera, provee sugerencias en lugar de órdenes rígidas, y permite cierto grado de experimentación y error como parte del aprendizaje. Estructurar sin controlar. Es importante destacar que apoyar la autonomía no implica ausencia de estructura o laissez-faire. De hecho, la estructura, definir objetivos claros, guiar el proceso, establecer límites razonables, puede coexistir con la autonomía si se hace de forma no controladora. Por ejemplo, marcar metas claras y expectativas brinda al individuo un sentido de dirección, apoyo a la competencia, siempre que esas metas se presenten como desafíos asumibles y se dé cierto margen de cómo alcanzarlas. Un entorno óptimo combina estructura y autonomía, es decir, claridad en las metas y retroalimentación, pero con oportunidad de elección en los métodos y con un trato que respeta la iniciativa personal. Características del control. Por contraste, un estilo controlador se manifiesta cuando la figura de autoridad impone sus propias agendas sin considerar la perspectiva del individuo, recurre principalmente a órdenes, vigilancia estricta, amenazas de castigo o promesas de recompensa para forzar la conducta, y su comunicación suele ser directiva o imperativa: tienes que, debes hacer esto o si no. Un profesor controlador podría decir: estudien esto porque lo mando yo, punto, sin explicar propósitos ni atender preguntas. Un jefe controlador podría micromanagement hasta los detalles sin dejar libertad, o usar únicamente bonos pérdidas salariales para motivar. Estas prácticas tienden a inculcar un locus de causalidad externo en los subordinados, es decir, la sensación de hago esto porque me obligan o porque temo las consecuencias, no por mí mismo. En términos de necesidades, el estilo controlador frustra la autonomía directamente, y a menudo también erosiona la relación, por la falta de empatía, e incluso la competencia. Al no permitir iniciativa, la persona se siente incapaz por sí sola. Impacto en resultados. La diferencia entre entornos apoyo-autonomía versus controladores tiene efectos enormes, documentados en cientos de estudios en educación, organizaciones, deporte y familia. Un metaanálisis reciente que sintetizó 637 muestras con casi 390.000 estudiantes encontró que los docentes y padres que son percibidos como más apoyo-autonomía, y también apoyo-competencia y relación, logran en sus alumnos mejores resultados en desempeño, mayor participación activa en clase, y mayor bienestar emocional, mientras que las conductas controladoras o de frustración de necesidades mostraron el patrón opuesto: más problemas, desmotivación, malestar. Estos hallazgos respaldan las predicciones de SDT. Cuando los educadores o líderes nutren las necesidades básicas de sus pupilos, estos muestran motivaciones más autónomas que desembocan en mejores outcomes, aprenden más profundamente, rinden mejor, persisten más, disfrutan más.
Por ejemplo, maestros que brindan elección, escuchan a sus alumnos y elogian el esfuerzo de forma no controladora, observan en clase estudiantes más curiosos, con más deseo de desafiarse y más rendimiento académico, en comparación con maestros autoritarios cuyos alumnos presentan apatía, ansiedad y menor rendimiento. En el deporte, entrenadores con estilo autonomista promueven en atletas mayor diversión intrínseca y menos agotamiento mental, versus entrenadores controladores asociados a deportistas emocionalmente exhaustos o propensos al abandono. En empresas, se ha visto que líderes que apoyan la autonomía de sus empleados, involucrándolos en decisiones, reconociendo sus iniciativas, logran equipos con mayor satisfacción laboral, menos burnout y hasta mayor creatividad. Pese a estas evidencias, SDT reconoce que muchas instituciones mantienen prácticas tradicionales controladoras, a veces por desconocimiento, otras por creer que la disciplina estricta es la única vía para resultados. Sin embargo, investigaciones de intervención han demostrado que es posible formar a docentes, padres o entrenadores para volverse más apoyo a autonomía, con beneficios tangibles. Por ejemplo, programas de capacitación enseñando estrategias como las mencionadas, ofrecer elección, dar razones, moderar el lenguaje controlador, han logrado cambios medibles en el comportamiento de los educadores y consecuentemente mejoras en la motivación y desempeño de los estudiantes. En resumen, cómo tratamos a las personas importa. Un clima interpersonal que apoya las necesidades básicas saca a relucir una motivación de mayor calidad y bienestar, en contraste con uno controlador que puede lograr cumplimiento a corto plazo pero a costa de minar la motivación genuina y la salud mental a largo plazo. Instrumentos de medición de la SDT. La investigación basada en SDT ha desarrollado y validado numerosos cuestionarios y escalas para medir sus constructos clave en distintos contextos. A continuación se resumen algunos instrumentos frecuentes, entre paréntesis se indica su nombre original en inglés, junto con lo que evalúan. Inventario de motivación intrínseca, IMI, Intrinsic Motivation Inventory, cuestionario multidimensional que evalúa la experiencia subjetiva al realizar una actividad específica. Incluye subescalas como interés diagonal disfrute, indicador directo de motivación intrínseca, esfuerzo, percepción de competencia, valor diagonal utilidad, presión diagonal tensión y percepción de autonomía, entre otras. El IMI se usa típicamente tras que participantes realicen una tarea experimental para ver cómo diferentes condiciones afectan su motivación intrínseca. Estudios han mostrado su fiabilidad y validez en diversos contextos, educativos, deportes, videojuegos, etc., y existe en múltiples idiomas. Escalas de satisfacción y frustración de necesidades psicológicas básicas, BPNS/BPNS-FS, Basic Psychological Need Satisfaction and Frustration Scales, conjunto de instrumentos para medir en qué grado una persona siente satisfechas, o frustradas, sus necesidades de autonomía, competencia y relación, ya sea en general en su vida o en un dominio específico, trabajo, escuela, deporte, relaciones. Versiones iniciales medían solo satisfacción, Basic Psychological Need Satisfaction Scale, y luego se añadieron ítems de frustración para cada necesidad, reconociendo la importancia de evaluar el aspecto oscuro por separado. Por ejemplo, la versión validada por Chen et al. 2015 consta de 24 ítems, 12 de satisfacción, 4 por necesidad, y 12 de frustración, 4 por necesidad. Estas escalas han mostrado buenas propiedades psicométricas en múltiples países, confirmando la estructura trifactorial necesidad y su invarianza cultural, aunque los niveles medios puedan variar. Escala de satisfacción de necesidades psicológicas en general, BNSGS, Basic Need Satisfaction in General Scale, es una de las primeras escalas globales de necesidades. Originalmente de 21 ítems, 7 por necesidad de autonomía, competencia y relación, invita a los encuestados a indicar cuán cierto es que sus necesidades están satisfechas en su vida cotidiana. Ha sido empleada en diversos estudios para obtener un índice general de cuán nutrido está psicológicamente un individuo. Investigaciones psicométricas recientes han refinado esta escala, reportando consistencia interna adecuada y relaciones esperadas con bienestar y afecto. Cuestionarios de regulación de la conducta diagonal percepción de locus de causalidad, SRQ diagonal PLOC, Self-Regulation Questionnaire son una familia de instrumentos desarrollados para distintos dominios, educativo, ejercicio, salud, etc., que miden por qué realiza una persona una cierta actividad, de acuerdo al continuo de motivaciones de SDT. Por ejemplo, el Academic Self-Regulation Questionnaire, SRQA, evalúa las razones de los estudiantes para estudiar, con subescalas de regulación externa, introyectada, identificada, intrínseca. Similarmente, el Treatment Self-Regulation Questionnaire, TSRQ, mide la motivación de pacientes hacia conductas de salud, dieta, medicación, dejar de fumar, en términos de si están autónoma o externamente motivados. Estos cuestionarios se basan en la metodología de Ryan and Cannell 1989, quienes confirmaron que los distintos tipos de motivación se correlacionan con patrones de conducta diferenciados, motivaciones más autónomas con mayor adherencia y mejor afrontamiento. Suelen mostrar una estructura de quasi-simplex. Las subescalas ordenadas en el continuo correlacionan más con las adyacentes que con las lejanas, apoyando la idea de continuo. Existen adaptaciones al español, por ejemplo el cuestionario de motivación académica, CMA, basado en SRQA. Escala de motivación académica, AMS, Academic Motivation Scale, y escala de motivación deportiva, SMS, Sport Motivation Scale, desarrolladas por Valer y Kals en los años 90, evalúan la motivación de estudiantes y atletas, respectivamente, abarcando diferentes tipos de motivación según SDT, intrínseca, extrínseca diferenciada en external, introyectada, identificada, e incluso subdividiendo la motivación intrínseca en dimensiones como conocimiento, logro, estimulación en la versión original. La SMS original constaba de 7 subescalas, 3 de motivación intrínseca, 3 de extrínseca, 1 de desmotivación, con 28 ítems. Se tradujo y validó al español, Balaguer et al. 2007, Núñez et al. 2007, aunque análisis posteriores señalaron limitaciones, como que no medía regulación integrada. Esto llevó a la creación del BRSQ, Behavioral Regulation in Sport Questionnaire, por Lansdale et al.
2008, que incluye las 6 regulaciones de SDT. Dicha versión ha sido adaptada al español mostrando buena validez factorial y consistencia. Ejemplo Viladrich et al. 2011. En cuanto a la AMS, es análoga para contexto educativo y ha sido validada en varios idiomas. Una versión en español fue adaptada por Núñez et al. 2005 en general, tanto AMS como SMS permiten calcular un índice de autodeterminación e investigar cómo la calidad de motivación se relaciona con resultados académicos o deportivos. Cuestionario de regulación de la conducta en el ejercicio, BREC, Behavioral Regulation Training Exercise Questionnaire específico para ejercicio físico y contextos de fitness, mide también los diferentes tipos de motivación, incluyendo a motivación, de personas que realizan actividad física recreativa. La versión BREC 2, Markland and Tobin, 2004, y la más reciente BREC 3 incorporan la regulación integrada. Es uno de los instrumentos más utilizados en estudios sobre adherencia al ejercicio revistaretos.org. Por ejemplo, un estudio en España notó la necesidad de adaptar el BREC 2 para niños pequeños o buscar instrumentos alternativos según la edad. La BREC ha mostrado que motivos más autónomos para hacer ejercicio, PEG, por disfrute o valores personales, predicen mayor constancia en la práctica, mientras que motivos controlados, PEG, por obligación externa, predicen abandonos tempranos. Escala de motivación laboral intrínseca y extrínseca en el trabajo, WAMES, Work Extrinsic and Intrinsic Mode de Baschenskal desarrollada por Tremblay et al. 2009, evalúa la motivación en el ámbito organizacional, alineada con SDT. Consta de 18 ítems que cubren desde motivaciones totalmente extrínsecas, regulación externa, introyectada, hasta motivaciones autodeterminadas, identificada, intrínseca, en el trabajo. La WAMES ha sido validada en inglés y adaptada a otros idiomas, incluido español recientemente, mostrando una estructura factorial consistente y buena fiabilidad. En estudios canadienses, por ejemplo, se comprobó su validez predictiva. Un índice compuesto de motivación autodeterminada en el trabajo correlacionó positivamente con satisfacción laboral, compromiso organizacional y rendimiento, y negativamente con la intención de renunciar. Dado que es relativamente breve, se ha utilizado en investigaciones para segmentar empleados en perfiles motivacionales y estudiar su relación con variables organizacionales. Cuestionario de clima de aprendizaje o de apoyo a la autonomía, LSQ, Learning Climate Questionnaire. Aunque el usuario preguntó principalmente por medidas de motivación del individuo, vale la pena mencionar este instrumento complementario que evalúa la percepción del apoyo a la autonomía dado por una figura, un profesor, un médico, un entrenador. El LSQ, desarrollado por Williams et al., tiene versiones adaptadas a distintos contextos, a veces llamado Health Care Climate Questionnaire en salud, etc. Mide en qué medida la persona siente que su mentor supervisor provee opciones, escucha sus perspectivas y le brinda una atmósfera de apoyo versus control. Puntuaciones altas en el LSQ se han asociado con mayor motivación autónoma del receptor y mejores resultados. PEG, pacientes con médicos percibidos como autonomía apoyantes cumplen más sus tratamientos. Nota, todos estos instrumentos han sido sometidos a análisis psicométricos rigurosos. En general, replican la estructura teórica esperada, ya sea factores correspondientes a cada tipo de motivación o a cada necesidad, con coeficientes de confiabilidad aceptables, alfa o omega típicamente mayor que 0.70. Además, estudios de validación cruzada han mostrado invariancia entre géneros y entre diferentes culturas, apoyando la idea de que los constructos de SDT son medibles de forma equivalente en diversos grupos. Por ejemplo, la adaptación española del cuestionario BRSQ de deporte conservó la estructura de 6 factores y mostró validez discriminante. Las motivaciones más autodeterminadas correlacionaban positivamente entre sí y negativamente con la desmotivación, siguiendo el patrón teórico esperado. Evidencia empírica, efectos en distintos dominios y hallazgos recientes. La teoría de la autodeterminación ha generado un volumen enorme de investigación empírica en los últimos años, abarcando múltiples ámbitos de la vida. A continuación, se sintetizan hallazgos clave sobre cómo la satisfacción de necesidades y el tipo de motivación influyen en resultados importantes, así como factores moderadores estudiados. En educación, los estudios muestran consistentemente que cuando los estudiantes satisfacen sus necesidades de autonomía, competencia y relación en el aula, exhiben mayor involucramiento, mejores logros académicos, bienestar emocional y persistencia escolar. Por ejemplo, alumnos que perciben a sus maestros como autonomía apoyantes, que les dan cierto grado de elección, escuchan sus opiniones y evitan ser controladores, tienen niveles más altos de motivación intrínseca, muestran más curiosidad intelectual, participan activamente en clase y obtienen calificaciones más altas, en comparación con alumnos con maestros autoritarios. Un metaanálisis de 2023 integró cientos de investigaciones y confirmó que las conductas de los profesores que apoyan las necesidades, autonomía, proporcionar guía para la competencia, y un trato cálido para la relación, correlacionan positivamente con el rendimiento académico, el disfrute de los estudiantes por aprender y su participación, mientras que las conductas que frustran necesidades, control estricto, críticas constantes, indiferencia, se asocian con desmotivación, bajo desempeño y malestar estudiantil. Además, se ha encontrado que el apoyo parental en casa juega un rol similar, padres que fomentan la autonomía en tareas escolares, PEG, ayudando a estructurar un horario de estudio pero dejando que el hijo decida ciertos detalles, o justificando la importancia de estudiar en vez de solo imponerlo, tienen hijos con actitudes más positivas hacia la escuela y menor abandono escolar. Cabe señalar que intervenciones diseñadas para capacitar docentes en estilos motivacionales SDT, por ejemplo, entrenándolos en dar feedback constructivo en vez de solo calificaciones, o en mostrar más empatía, han logrado mejorar tanto las prácticas de aula como resultados en los alumnos, más compromiso, menos conductas disruptivas. Un área reciente de la educación donde SDT ha cobrado relevancia es el aprendizaje en línea. Investigaciones durante la pandemia y en contextos e-learning han demostrado que principios SDT, dar autonomía al estudiante online, oportunidades de interacción social virtual para satisfacer relación, y retroalimentación inmediata para la competencia, marcan la diferencia en la motivación y retención en cursos en línea, análogamente a los entornos presenciales.
En el trabajo y las organizaciones, la SDT se ha aplicado extensamente en psicología organizacional para entender la motivación laboral más allá de incentivos económicos tradicionales. Los hallazgos indican que empleados cuyas necesidades básicas están satisfechas en el trabajo, es decir, que se sienten autónomos, tienen cierto control sobre cómo hacen su trabajo, participan en decisiones, competentes, sus habilidades son utilizadas y desarrolladas, reciben feedback de logro, y relacionados, buen clima social con colegas y supervisores, reportan mayor satisfacción laboral, compromiso con la organización, desempeño creativo y bienestar. Por el contrario, ambientes laborales que frustran la autonomía, micromanagement, reglas rígidas sin explicación, la competencia, demandas imposibles, falta de reconocimiento, o la relación, entornos fríos o conflictivos, contribuyen al estrés, burnout y rotación de personal. Un estudio clásico de Deci et al. 2001 en diversos centros de trabajo halló que aquellos empleados con alta satisfacción de las tres necesidades mostraban mayor involucramiento laboral y bienestar psicológico, mientras que quienes tenían necesidades crónicamente insatisfechas tendían a estar desvinculados y menos felices, incluso controlando factores salariales. Metaanálisis más recientes han cuantificado que el estilo de liderazgo importa, líderes autonomía apoyantes, que brindan cierta flexibilidad, significado en las tareas y apoyo interpersonal, logran en promedio empleados con mejor desempeño evaluado y menos intenciones de renuncia, en comparación con líderes controladores. Por otro lado, la motivación de los empleados se puede tipificar según SDT. Se ha visto que la motivación autónoma en el trabajo, por interés, identificación con valores profesionales, predice mejora en productividad y calidad del trabajo, mientras que la motivación puramente extrínseca controlada, trabajar solo por el sueldo o para evitar reprimendas, correlaciona con un desempeño mínimo aceptable y poca iniciativa creativa. Incluso, un metaanálisis de 2014, Serasoli et al., encontró que la motivación intrínseca era un mejor predictor de la calidad del desempeño, especialmente en tareas complejas que requieren creatividad, mientras que la motivación extrínseca, bonificaciones, predecía cantidad de desempeño en tareas simples, lo que sugiere que combinar recompensas externas con un contexto que nutra la motivación intrínseca produce los mejores resultados integrales. En síntesis, SDT en el trabajo aboga por diseñar estrategias de gestión y recursos humanos que enfoquen en apoyar la autonomía, modelos de enriquecimiento del trabajo, participación en decisiones, la competencia, formación, retroalimentación efectiva, y la relación, trabajo en equipo, clima de apoyo, para conseguir tanto mejor rendimiento organizacional como empleados más sanos y satisfechos. En la salud y cambios de comportamiento, SDT ha sido muy influyente en campos como la promoción de la salud, ejercicio físico, nutrición, adherencia médica y terapias de adicción. La investigación ha mostrado que cuando las personas adoptan conductas saludables por motivos autónomos, porque entienden su valor para la propia vida, o encuentran disfrute en ellas, en lugar de por presión externa, por culpa, miedo o obligación, tienen más éxito en sostener esos comportamientos en el tiempo. Por ejemplo, en el ámbito del ejercicio físico, un metaanálisis de Ng et al. 2012 encontró que las intervenciones que apoyaban la autonomía de los participantes, dándoles elección de actividades, enfatizando metas personales de salud en vez de solo presiones sociales, lograron mayor adherencia al ejercicio a los 6 y 12 meses, comparado con intervenciones tradicionales prescriptivas. Similarmente, en contextos clínicos, pacientes diabéticos que internalizan la importancia de su dieta y medicación, reportando alta regulación identificada, cumplen significativamente mejor su régimen que aquellos que actúan solo por temor al regaño del médico. Estudios en abandono del tabaquismo, consumo de alcohol y rehabilitación muestran un patrón. Motivaciones autónomas predicen mayor perseverancia y éxito en cesación, mientras que motivaciones controladas, lo hago porque mi familia me obligó, tienden a asociados con recaídas. Un factor crucial es el comportamiento de los profesionales de salud, médicos, nutricionistas, psicólogos que interactúan con estilo apoyo-autonomía, escuchando las preocupaciones del paciente, ofreciendo opciones de tratamiento, explicando y no simplemente ordenando, fomentan en los pacientes una motivación más autodeterminada para el autocuidado, traduciéndose en mejores indicadores, como mejor control glucémico en diabéticos, mayor asistencia a sesiones de terapia, etc. Por ejemplo, en un ensayo clínico en cuidados primarios, los pacientes cuyos médicos fueron entrenados en comunicación autonomía apoyante mostraron, a los 6 meses, mejoras mayores en la pérdida de peso y mantenimiento de dieta saludable que pacientes con médicos control, que daban recomendaciones estándar, mediado esto por un aumento en la motivación autónoma de los pacientes para comer sano. Así, SDT proporciona un marco útil para diseñar intervenciones de salud pública que busquen internalizar en la población hábitos saludables mediante educación, apoyo social y significado personal, más que por mero miedo o incentivos monetarios de corto plazo. En el deporte y rendimiento físico, en deportes competitivos, las investigaciones SDT se han centrado tanto en atletas de élite como recreativos. Se halla que los atletas con perfiles motivacionales más autodeterminados, juegan porque aman el deporte y buscan crecimiento personal en él, tienden a experimentar mayor bienestar, menor ansiedad de desempeño, más satisfacción deportiva y menos probabilidades de abandono o burnout. Por ejemplo, un estudio con deportistas élite mostró correlaciones positivas entre la satisfacción de necesidades básicas y formas de motivación más autorreguladas, y correlaciones negativas entre la satisfacción de necesidades y motivaciones controladas. Quienes se sentían más competentes, conectados con el equipo y con cierto grado de autonomía presentaban más motivación integrada e identificada, mientras que aquellos insatisfechos en necesidades exhibían más amotivación o motivación puramente externa. Además, en ese estudio los hombres se enfocaban ligeramente más en recompensas materiales que las mujeres, y las mujeres reportaron mayor satisfacción de la necesidad de relación, indicando posibles matices de género. A nivel de resultados objetivos, se ha visto que una motivación de calidad puede influir en rendimiento. Atletas intrínsecamente motivados suelen rendir mejor bajo presión y muestran mayor creatividad táctica, al no paralizarlos el miedo al error tanto como a los motivados por presión.
Importante también es el rol del entrenador, entrenadores que utilizan refuerzos informativos, elogiar mejoras, dar feedback técnico constructivo, en lugar de refuerzos controlantes, criticar con dureza, castigar errores, no solo mejoran la motivación sino también la aprendizaje motor de sus deportistas, ya que estos asimilan mejor las correcciones cuando no se sienten amenazados. Por otro lado, la SDT ha contribuido a entender el fenómeno de la gota que colma el vaso motivacional en deporte, porque algunos atletas talentosos abandonan prematuramente. A menudo se debe a que el ambiente excesivamente controlador, ejemplo padres o entrenadores hiperexigentes, acaba quemando la motivación intrínseca que alguna vez tuvo el atleta, en un proceso similar al efecto de sobrejustificación. Las recomendaciones en deporte, por tanto, enfatizan crear climas donde el deportista sienta voluntad propia de mejorar, perciba sus avances, competencia, y tenga buen rapport con el entrenador y compañeros, relación. En tecnología, videojuegos y educación en línea, un dominio emergente es la aplicación de SDT al diseño de tecnologías motivacionales. Por ejemplo, en el diseño de videojuegos, la teoría de la autodeterminación ha sido empleada para entender la adictividad positiva de ciertos juegos. Se ha encontrado que los juegos más exitosos suelen satisfacer las tres necesidades básicas: proporcionan al jugador un sentido de autonomía, mundos abiertos, opciones de personalización, un sentido de competencia, niveles de dificultad crecientes, feedback constante de logros, medallas, scores, y un sentido de relación, componentes sociales, cooperativos o competitivos que satisfacen la conexión. Un ejemplo es cómo los buenos tutoriales de un juego sirven de andamiaje de competencia, dando al jugador retos manejables y feedback inmediato. Bien hecho, completaste la misión, mientras que las mecánicas de juego libre permiten elegir estrategias o personalizar personajes, fomentando autonomía, y elementos como gremios, leaderboards o chats integrados cubren la necesidad de relación. Estudios con jugadores han mostrado que cuando un juego satisfacía sus necesidades psicológicas, reportaban mayor motivación intrínseca para seguir jugando y mayor disfrute, independientemente de recompensas externas dentro del juego. Esto ha dado pie al campo de la gamificación en otros contextos, por ejemplo, diseñar aplicaciones educativas o de salud que, inspiradas en los videojuegos, incorporen esos elementos, dar al usuario cierta autonomía para elegir su camino de aprendizaje, mostrarle progreso diagonal competencia mediante feedback de puntos o niveles, y añadir componente social o de soporte comunitario. Un estudio sobre apps de ejercicio físico encontró que aquellas con características basadas en SDT, PEG, desafíos personalizables, foros de usuarios, mantenían a los usuarios activos por más semanas que las que solo daban conteo de calorías sin interacción. Asimismo, en educación en línea se ha investigado cómo los instructores pueden apoyar la autonomía de los estudiantes remotos, PEG, permitiendo que escojan proyectos que se alineen con sus intereses, ofrecer oportunidades de e-tutoring para la competencia y fomentar comunidades virtuales de aprendizaje para la relación, encontrando efectos positivos en la retención de cursos y la satisfacción con el aprendizaje virtual. Moderadores y diferencias individuales culturales. Un tema muy estudiado es si los efectos de las necesidades y motivaciones autodeterminadas varían según ciertos factores. Tipo de recompensas y reconocimientos. La llamada hipótesis de sobrejustificación postula que recompensar externamente una actividad intrínsecamente interesante puede minar la motivación intrínseca. La literatura ha matizado que depende del tipo de recompensa. Si la recompensa es experimentada como controladora, ejemplo te daré dinero si sacas buena nota, con la implicación de que la conducta se hace para la recompensa, tiende a reducir la motivación intrínseca preexistente. Pero si la recompensa es más informativa o de reconocimiento, ejemplo un elogio sincero o un premio inesperado tras lograr algo, puede no dañar la motivación intrínseca e incluso, si aporta retroalimentación de competencia, puede incrementarla. Deci et al. 1999 en un meta-análisis concluyeron que las recompensas tangibles esperadas generalmente underminan la motivación intrínseca en tareas interesantes, particularmente las recompensas por simplemente participar o por completar, mientras que las recompensas contingentes al desempeño tenían efectos negativos menores o nulos si se entregaban con feedback positivo. En contraste, recompensas inesperadas o elogios verbales suelen considerarse apoyos a la competencia y autonomía si se dan adecuadamente. Así, se recomienda que, de usar incentivos, se haga de forma que el individuo aún se sienta autónomo y competente, evitando condicionar excesivamente cada acción a la recompensa. Cultura. ¿Son realmente universales la autonomía y estas dinámicas en culturas colectivistas? Algunos investigadores culturales inicialmente sugirieron que en sociedades asiáticas, por ejemplo, la autonomía individual podría no valorarse tanto como en Occidente, priorizando más la armonía grupal o la obediencia a la autoridad. Sin embargo, estudios transculturales cuidadosos, Chirkov et al., 2003, Deci et al., 2001 en EU y Bulgaria, más recientemente Nalipay et al., 2020 con datos de PISA, han hallado que el apoyo a las necesidades beneficia a individuos de todas las culturas estudiadas, aunque la manifestación de la autonomía o la competencia pueda tomar formas culturalmente específicas. Por ejemplo, un estudio con más de 90.000 estudiantes de secundarias occidentales versus asiáticas encontró que el apoyo a la autonomía y relación por parte de profesores predecía logros académicos más altos en ambos contextos culturales por igual, mientras que el apoyo a la competencia mostró una asociación ligeramente mayor en países occidentales que en los orientales. Esto sugiere que si bien todas las necesidades importan en todas partes, un alumno de Japón también rinde mejor si su profesor le apoya las necesidades, igual que uno de Canadá. Podría haber diferencias en la intensidad relativa o en cómo se expresa. Otra investigación halló que niños chinos también se benefician de tener un sentido de autonomía, aunque lo conceptualicen en términos algo diferentes. PEG, sentir autonomía puede incluir cumplir roles familiares voluntariamente. En síntesis, lejos de ser un concepto occidental, la autonomía como necesidad parece ser humana, pero las culturas pueden influir en qué prácticas la satisfacen mejor. Lo mismo con la relación, universalmente importa, pero se expresa distinto en individualistas versus colectivistas. Por ello, SDT mantiene la postura de universalidad blanda, las necesidades son universales, pero su satisfacción puede lograrse a través de prácticas culturales variadas.
Ninguna cultura ha mostrado que frustrar sistemáticamente la autonomía o conexión sea bueno para sus miembros, por ejemplo. Así, las intervenciones SDT se han adaptado con éxito en contextos tan diversos como empresas en Asia, escuelas en Oriente Medio y comunidades indígenas, con resultados positivos similares una vez ajustadas culturalmente. Usando metáforas locales para explicar la autonomía. Edad y etapa del desarrollo. SDT postula que las necesidades básicas permanecen importantes a lo largo de toda la vida, si bien su contexto de satisfacción cambia. Autonomía de un niño de 5 años es elegir su ropa, de un adolescente es decidir su carrera, de un adulto mayor es manejar su propio tiempo de ocio, etc. Investigaciones han comprobado que desde la niñez hasta la vejez, cuando las personas sienten sus necesidades satisfechas, muestran indicadores de bienestar mayores que sus pares con necesidades frustradas. En adolescentes, por ejemplo, se ha visto que el soporte de autonomía de padres y docentes reduce conductas de riesgo y mejora el ajuste psicológico. En ancianos, sentir autonomía en residencias, poder elegir actividades, tener voz en decisiones diarias, se asocia con mejor salud mental y física. Un estudio longitudinal encontró que, aunque la intensidad del deseo de autonomía puede incrementarse en la adolescencia, los efectos beneficiosos de tenerla satisfecha eran comparables en jóvenes y adultos. Por otro lado, la orientación de causalidad, rasgo, puede cambiar con la edad. Algunas personas se vuelven más autónomas a medida que adquieren seguridad en sí mismas, mientras que otras, tras años en ambientes controladores, pueden volverse más impersonales. Esto sugiere la importancia de proporcionar apoyo a las necesidades en todas las etapas vitales para mantener la motivación y vitalidad. Diferencias individuales, además de las orientaciones de causalidad mencionadas, autónoma, controlada, impersonal, que hacen a algunos más propensos a cierto estilo motivacional general, también se ha estudiado el concepto de fortaleza del yo o mindfulness como modulador. Personas con altos recursos de mindfulness parecen ser menos vulnerables a la presión externa y mantienen más fácilmente su autonomía incluso en entornos controladores. Asimismo, la percepción de la fortaleza de necesidades, si alguien siente necesitar mucha relación versus poca, ha sido investigada, pero SDT argumenta que incluso si la valoran en distinto grado, la satisfacción real o frustración de la necesidad produce beneficios o costos en todos. Otra línea de investigación integrativa reciente es cómo las motivaciones de SDT se relacionan con otros rasgos. Por ejemplo, gente con perfiles de personalidad más abiertos y responsables tiende a internalizar más fácilmente valores, motivaciones identificadas, mientras que personas con rasgos neuróticos pueden engancharse más en motivaciones introyectadas, por su tendencia a la culpa. Estas intersecciones siguen en exploración, pero refuerzan la visión de SDT de que un ambiente de apoyo puede ayudar a cualquiera a motivarse mejor, aunque algunos traigan predisposiciones más favorables que otros. Críticas, debates y limitaciones de la teoría. Como cualquier teoría influyente, la SDT ha sido objeto de críticas y discusiones. Señalaremos algunas de las más relevantes y las respuestas o revisiones al respecto. El efecto Crofton-Auto sobre justificación de la motivación intrínseca. Una de las controversias más célebres surgió de la afirmación de DESI 1971 de que recompensas externas podían minar la motivación intrínseca. Algunos psicólogos conductistas cuestionaron la generalidad de este efecto, argumentando que las recompensas bien diseñadas no tendrían por qué ser perjudiciales e incluso podrían aumentar la motivación. Eisenberg and Cameron, 1996. Meta-análisis encontrados tuvieron resultados al principio discrepantes. Sin embargo, análisis más refinados, de sí, Kousner and Ryan, 1999, revisado 2001, concluyeron que, en tareas inicialmente interesantes, las recompensas extrínsecas esperadas tienden a reducir la libertad percibida y con ello la motivación intrínseca subsecuente, especialmente si la recompensa se percibe como la razón principal para hacer la tarea. Se puntualiza que las recompensas no esperadas o las entregadas en forma de feedback, un elogio, no tienen ese efecto perjudicial, a menos que se administren de manera claramente controladora. Muy bien, así es como quiero que siempre lo hagas, puede transmitir control. La teoría fue afinando que lo crucial es cómo interpreta el individuo la recompensa, si la ve como control, locus externo, o como información de su competencia. Así, aunque persiste cierto debate, la mayoría coincide en que las recompensas extrínsecas pueden cooptar la motivación intrínseca bajo condiciones de control, lo cual es coherente con SET. Esto llevó a recomendaciones prácticas, por ejemplo, en educación evitar recompensar actividades que de por sí motivan a los alumnos, leer por placer, y, si se usan recompensas, como calificaciones o premios, acompañarlas de elementos de autonomía, permitir elección de tareas, enfatizar el significado del aprendizaje más allá de la nota. Operacionalización y medida de las necesidades. Algunos críticos han señalado posibles problemas en cómo se definen y miden las necesidades básicas. Por ejemplo, se ha debatido si autonomía, competencia y relación son realmente tres constructos totalmente distintos empíricamente, ya que a veces las escalas de satisfacción de necesidades resultan altamente correlacionadas entre sí. Investigaciones factoriales, Johnston and Finney, 2010, encontraron que en algunos contextos universitarios las medidas de las tres necesidades cargaban fuertemente en un factor general de satisfacción psicológica, planteando si las necesidades están demasiado entrelazadas. Los defensores de SDT respondieron que, si bien las necesidades suelen satisfacerse conjuntamente en buenos contextos, generando correlaciones, cada una tiene efectos únicos demostrados y situaciones donde pueden divergir, por ende, conceptualmente siguen siendo distintas. Otra crítica es la falta inicial de medir la frustración. Antes de 2010 muchos estudios solo medían la presencia de estados positivos, satisfacción, y no capturaban el aspecto activo de frustración, lo cual puede haber subestimado el impacto de ambientes tóxicos. La introducción de escalas de frustración de necesidades ha solventado en parte esto, mostrando que la frustración no es simplemente ausencia de satisfacción sino un estado con consecuencias propias más severas. Por último, se discute si SDT debería incorporar más necesidades, como seguridad o novedad. Los críticos decían que limitarse a 3 podía ser reduccionista.
SDT ha evaluado candidatas como la necesidad de novedad, experiencias nuevas, o la de beneficencia, encontrando que no cumplen del todo los criterios de universalidad o independencia. Por ejemplo, la sensación de beneficencia parece depender de sentir primero autonomía y relación, y la necesidad de seguridad física es considerada más bien prerequisito basal pero no un motivador de crecimiento una vez cubierta. Aún así, algunos estudios combinan SDT con otras teorías para no perder de vista aspectos como la seguridad o autoestima, aunque SDT en sí argumenta que cuando autonomía, competencia y relación están satisfechas, surge naturalmente un sano sentido de autoestima y seguridad interior. Universalidad cultural versus relativismo. Como mencionamos, hubo cuestionamientos sobre si la autonomía es un valor occidental no aplicable a sociedades colectivistas que enfatizan la interdependencia. Investigadores como Marcus y Kitayama sugirieron que en Asia la idea de autodeterminación individual tiene menor peso y que la motivación allá viene más de obligaciones sociales. Sin embargo, estudios empíricos multiculturales directos, incluyendo muestras de China, Japón, Rusia, Turquía, Sudáfrica, etc., en general apoyan la tesis universal. En todas las culturas examinadas, mayor satisfacción de autonomía, competencia y relación correlacionó con mayor bienestar subjetivo, y la gente respondió negativamente a la sensación de control impuesto, incluso si culturalmente están acostumbrados a mayor jerarquía. Donde sí hay diferencias es en cómo se logra la satisfacción. Por ejemplo, en culturas asiáticas, sentir autonomía a veces incluye cumplir normas pero por voluntad propia para armonía grupal, lo cual es una forma de autodeterminación porque se hace voluntariamente, mientras que en Occidente se asocia más a independencia individual. SDT reconoce esas expresiones diversas pero sostiene que el núcleo sentir que las propias acciones están alineadas con el propio yo es beneficioso universalmente. Otra diferencia hallada es que en culturas colectivistas, la necesidad de relación puede tener un peso incluso mayor en predecir motivación y felicidad. Estar desconectado socialmente es altamente dañino en cualquier cultura, pero especialmente en las de orientación grupal. Un metaanálisis de et al. 2018 sobre estudios transculturales. SDT concluyó que no había evidencias de que las necesidades no fueran importantes en algún país, pero recomendó tomar en cuenta la sensibilidad cultural. Por ejemplo, intervenciones en culturas asiáticas han de enfatizar cómo la autonomía puede existir sin individualismo egoísta, resaltando la idea de elige hacerlo por tu familia que combina autonomía con colectivismo. En resumen, la crítica cultural llevó a SDT a afinar su lenguaje y pruebas interculturales, saliendo fortalecida al demostrar su aplicabilidad global, pero también a evitar posturas rígidas, es decir, sí, la autonomía importa también en Japón, pero puede manifestarse como voluntariamente cumplir con mis mayores, lo cual es diferente de la noción occidental de independencia total. Solapamiento con otras teorías motivacionales. Algunos teóricos han cuestionado si SDT realmente aporta algo nuevo o simplemente reorganiza conceptos ya existentes. Por ejemplo, la necesidad de competencia de SDT tiene paralelos evidentes con el concepto de autoeficacia de Bandure o con la necesidad de logro de M. C. Cleland. La necesidad de relación se asemeja a la necesidad de afiliación, M. C. Cleland, o al concepto de pertenencia de Baumeister and Leary 1995. Y la autonomía se relaciona con constructos como locus de control interno, Rotter, o la independencia de Adler. Los críticos dicen, ¿por qué necesitamos otra teoría con necesidades nuevas si suenan a viejas conocidas? Deci y Ryan respondieron que la innovación de SDT no es la invención aislada de cada necesidad, reconocen la deuda con trabajos previos, sino el integrar estas tres en un marco unificado, demostrar que todas son esenciales, donde otras teorías se centraban solo en una dimensión, y sobre todo, vincularlas a un continuo de calidad motivacional. Por ejemplo, la teoría de autoeficacia de Bandure explica el que, sentirse capaz, pero SDT la inserta en un modelo más amplio donde la competencia necesita acompañarse de autonomía para realmente sostener la motivación intrínseca. Igualmente, Maslow habló de afiliación y estima, pero SDT distingue la necesidad de relación de la de sentirse competente, y no establece jerarquía rígida sino que las ve interdependientes. Otra diferencia es que muchas teorías cognitivas, PEG expectativa valor de Ecclesiastes, tratan la motivación en términos de creencias y expectativas racionales, mientras SDT resalta la calidad experiencial, sentirse autónomo versus controlado, más allá de cuánto valor o expectativa haya. Por tanto, si bien hay solapamientos terminológicos, SDT aportó un enfoque orgánico, cómo interactúan las necesidades con los contextos para generar tipos de motivación, algo que no se articulaba claramente antes. No obstante, surgen llamados a integrar SDT con otras teorías en vez de usarlas en compartimentos estancos. Por ejemplo, investigadores de metas de logro notan que la orientación a la maestría, superarse a sí mismo, comparte mucho con la motivación intrínseca, y la orientación al rendimiento, competir por ser el mejor, puede volverse introyectada o extrínseca. Así, buscan puentes entre SDT y la teoría de metas de logro. Otros ven conexiones con Mindset. Un Growth Mindset podría favorecer la satisfacción de competencia en desafíos, etc. Estas discusiones enriquecen el panorama, y los propios Ryan y Deci 2017 en su libro integran hallazgos de otras teorías en su marco. En fin, más que una limitación, es un campo de diálogo. SDT no pretende negar otros enfoques sino ofrecer una metateoría que complementa hallazgos clásicos con la perspectiva de la autodeterminación. Aplicabilidad práctica y ética. Se le ha preguntado a SDT si su énfasis en la autonomía es siempre positivo. Por ejemplo, en situaciones militares o de crisis, un mando muy autonomía apoyante podría ser visto como ineficaz. SDT responde que el apoyo a la autonomía no implica ausencia de liderazgo o de órdenes en situaciones críticas, sino dar sentido a las órdenes cuando sea posible y evitar menoscabar innecesariamente la agencia de los subordinados. De hecho, estudios en academias militares han demostrado que los cadetes que internalizan los valores de disciplina, regulación identificada, acatan órdenes con igual eficacia y con mejor ajuste psicológico que aquellos que solo obedecen por control externo.
Otro debate es si la teoría tiene un sesgo liberal individualista. Algunos críticos desde estudios sociales, PEG, en discapacidad, Ver Smith, 2015, argumentan que la noción de autodeterminación se ha usado normativamente para juzgar a poblaciones, como personas con discapacidad intelectual, bajo estándares que no consideran sus realidades, y que habría que tener cuidado de no sobreimponer la noción de independencia sin soportes adecuados. Esto lleva a énfasis en que la autonomía no es hacer todo solo, sino sentir propiedad sobre las decisiones, incluso si se necesita asistencia, lo que SDT concuerda. En suma, las críticas han ayudado a clarificar conceptos. Por ejemplo, distinguir independencia de autonomía. Uno puede actuar autónomamente dependiendo interdependientemente de otros, es decir, elegir seguir un consejo, etc. No contradice la autonomía. En síntesis, la SDT ha resistido la prueba del escrutinio académico, incorporando matices a raíz de críticas legítimas y aclarando malentendidos. Hoy en día es considerada una de las teorías motivacionales más robustas, con fuerte respaldo empírico, aunque por supuesto abierta a seguir evolucionando con nuevas evidencias, por ejemplo, explorando SDT en contextos muy contemporáneos como motivación en redes sociales, aprendizaje adaptativo con IA, etc. Aplicaciones prácticas generales de SDT. Finalmente, más allá de los estudios teóricos, la SDT ofrece principios prácticos valiosos para diseñar entornos, en la educación, empresas, deportes, salud o tecnología, que fomenten una motivación de alta calidad. A modo de recetario resumido, basándonos en la evidencia expuesta, aquí van algunas recomendaciones prácticas derivadas de SDT. Fomentar la autonomía proporcionando elección y voz, siempre que sea viable, ofrezca a las personas opciones significativas en cómo realizar una tarea o alcanzar un objetivo. Por ejemplo, un profesor puede permitir a los alumnos escoger entre varios temas para un proyecto, un gerente puede dar flexibilidad en el método para lograr una meta acordada, una app de ejercicio puede dejar al usuario fijar sus propias metas progresivas. Además de opciones, invitar la opinión y escuchar activamente las preocupaciones de la persona, ya sea un estudiante sobre una asignatura o un paciente sobre un tratamiento, aumenta su sentido de autonomía porque percibe que su iniciativa y preferencias importan. Es clave que las opciones sean reales, no trivialidades, y que la persona tenga las competencias necesarias para manejarlas. Ofrecer demasiada libertad sin guía puede ser contraproducente. Un buen equilibrio es dar un marco estructurado pero con espacios de decisión dentro de él. Proporcionar racionales y significado a las tareas, cuando una actividad deba hacerse de cierta manera o no sea intrínsecamente atractiva, explique el porqué de forma convincente. Ejemplo, un padre puede decir toca ordenar tu cuarto, sé que es aburrido, pero es importante porque así encuentras tus cosas y tenemos un espacio agradable para todos en lugar de ordena porque lo digo yo. En el primer caso, el niño entiende la razón y puede internalizar mejor el comportamiento. Igualmente un entrenador puede explicar el propósito de un ejercicio repetitivo en el contexto de la mejora del rendimiento. Las personas son más propensas a comprometerse con actividades difíciles si ven un propósito personal o valioso en ellas. Este consejo se resume en, no asumas que la gente ve el valor, explícitalo de manera que se conecte con sus propios objetivos o valores. Evitar estilos de comunicación controladores y amenazas, en lugar de usar lenguaje autoritario, debes, tienes que sin excusas, se recomienda usar un lenguaje informativo y alentador, sería bueno que lo hicieras por X razón, ¿cómo lo ves? También evitar recurrir a amenazas de castigo o a recompensas excesivas como única motivación. Estos métodos fomentan un locus externo y cumplen a corto plazo pero a largo plazo socavan la motivación intrínseca. En cambio, reserve los castigos para casos realmente necesarios, PEG, seguridad, y enfóquese en reforzar positivamente los logros y comportamientos deseados de manera genuina, un elogio específico por el esfuerzo o la mejora. Si hay que corregir o criticar, hágalo desde la perspectiva de apoyo, critique la acción, no a la persona, y si es posible ofrezca elección en cómo mejorar. Este informe no cumple los requisitos, ¿qué te parece si pruebas enfocarlo de esta otra forma? Puedo ayudarte con los primeros pasos. Todo esto reduce la sensación de coerción. Estructurar el entorno para construir competencia. Andamiaje. La competencia florece cuando la persona enfrenta retos óptimamente difíciles, ni tan fáciles que aburren, ni tan imposibles que frustran. Por tanto, diseñe actividades graduadas en dificultad creciente. Establezca metas claras a corto y mediano plazo, de manera que la persona sepa qué se espera y pueda experimentar la satisfacción de lograrlas paso a paso. Proporcione retroalimentación frecuentemente sobre el desempeño, resaltando el progreso o esfuerzos efectivos. Por ejemplo, un videojuego muestra nivel 1 completo, un profesor devuelve tareas con comentarios constructivos, un jefe reconoce cuando un empleado adquirió una nueva habilidad. Es importante que el feedback sea informativo y no controlador, señalar que se hizo bien, que podría mejorarse y cómo hacerlo, en vez de juicios globales, evitar tanto los halagos vacíos eres brillante como las descalificaciones eres un desastre. Un ambiente estructurado incluye también ofrecer recursos y entrenamiento necesarios. La autonomía sin herramientas puede llevar al fracaso, de modo que proveer apoyo instrumental, ejemplo tutorías, manuales claros, tiempo suficiente, demuestra confianza en la capacidad de la persona para llegar a ser competente. Este proceso de apoyar gradualmente la competencia se conoce como andamiaje, al principio más guía, luego se retira a medida que la persona domina la tarea, aumentando así su sentido de eficacia. Cultivar un clima de apoyo y conexión, relación a nivel interpersonal, muestre calidez, respeto y empatía. En un aula, esto significa que el docente conozca mínimamente a sus alumnos, los llame por su nombre, esté disponible para consultas y no ridiculice las dudas generando así un sentido de seguridad psicológica. En el trabajo, jefes que se preocupan por el bienestar de sus empleados, PEG, preguntando cómo están, mostrando comprensión si atraviesan dificultades personales, fomentan lealtad y motivación. Fomentar interacciones de compañerismo también es útil, dinámicas de grupo, mentorías entre pares, trabajo en equipo cooperativo por sobrecompetencia excesiva interna, etc., pueden satisfacer la necesidad de relación de los miembros.
Por ejemplo, en educación física, se ha visto que actividades cooperativas donde todos los alumnos colaboran aumentan la motivación de aquellos menos hábiles al sentirse apoyados en lugar de juzgados. En contextos virtuales, se pueden implementar foros, chats, reconocimiento público de logros, para que las personas se sientan parte de una comunidad. Muchas apps hoy incluyen elementos sociales por esta razón. Un punto a considerar, evitar favoritismos o comparaciones negativas. Un clima relacional positivo implica tratar a todos con equidad y no usar comparaciones sociales para motivar. Mira, tu hermano sí puede, porque tú no, socava relación y autonomía. En su lugar, enfoque las comparaciones en el progreso personal, has mejorado respecto a la última vez. Promover motivaciones intrínsecas y valores identificados, siempre que sea posible, vincule las tareas con aspectos que el individuo ya encuentre interesantes o con sus valores personales. Por ejemplo, un profesor de matemáticas puede usar ejemplos ligados a los hobbies de sus alumnos, música, deportes, para despertar interés intrínseco. Un médico puede resaltar cómo dejar de fumar permitirá al paciente seguir jugando fútbol con sus hijos, valor identificado por el paciente. Un desarrollador de programas de capacitación laboral puede incluir elementos de gamificación divertida para hacer el aprendizaje más intrínsecamente motivador. Y a nivel de valores, organizaciones pueden articular una misión con propósito para que los empleados se identifiquen con ella. Ejemplo, una empresa que enmarca sus objetivos de ventas dentro de un servicio útil a la sociedad generará mayor motivación identificada que una que habla solo de ganancias monetarias. Dar ejemplo y nutrir orientaciones autónomas, los líderes y figuras de autoridad influyen no solo con lo que dicen sino con lo que hacen. Un educador apasionado por su materia modela motivación intrínseca y contagia curiosidad. Un gerente que muestra compromiso genuino con el proyecto inspira a empleados a interiorizar ese compromiso. Además, permitir ciertas libertades personales, como horarios flexibles, elección de proyectos, comunica confianza en la autonomía del individuo, lo que a su vez refuerza su propia orientación autónoma a largo plazo. La idea es crear una cultura, en la clase, empresa, equipo, donde la autodeterminación se valora y practica colectivamente, para que con el tiempo las personas actúen de forma autónoma por norma y no por excepción. En conclusión, la teoría de la autodeterminación ofrece un marco sólido para entender la motivación humana en toda su riqueza y para intervenir positivamente en casi cualquier contexto social. Sus fundamentos, que las personas prosperan cuando se sienten dueñas de sus acciones, capaces en lo que hacen y conectadas con los demás, pueden parecer de sentido común, pero la gran contribución de SDT ha sido demostrar científicamente su veracidad y proporcionar un lenguaje y herramientas para aplicarlo. Al priorizar estrategias que apoyan la autonomía, construyen competencia y cultivan lazos auténticos, educadores, líderes, padres y diseñadores pueden transformar la obligación en voluntad, la rutina en interés y el grupo en equipo. Como resumieron Ryan y Deci 2000, los ambientes sociales pueden facilitar o entorpecer los procesos naturales de automotivación y crecimiento psicológico. Con SDT sabemos cómo inclinarlos hacia lo primero y minimizar lo segundo. Las evidencias acumuladas hasta 2025 refuerzan la relevancia de nutrir estas motivaciones de calidad para lograr individuos más realizados y sociedades con mayor bienestar. Obras seminales y lecturas clave. Para profundizar en SDT, se recomienda revisar trabajos fundacionales como Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior de Deci and Ryan 1985, el influyente artículo de Ryan and Deci 2000 Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being, así como compilaciones recientes como el libro Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness, Ryan and Deci, 2017. También existen revisiones en español, por ejemplo Teoría de la Autodeterminación, una revisión teórica, Stouber et al., 2017, que resumen sus postulados y evidencias. Para actualizaciones, destaca el editorial de Van Steenkiste, Ryan and Soenens 2020 sobre avances y temas emergentes en la teoría de necesidades. En ámbitos aplicados, capítulos como el de Autonomy Supportive Teaching, Its Mayability and Benefits Derivant Cheon 2021 y meta-análisis recientes como el de Howard et al. 2021 sobre motivación en educación, Oslem et al. 2018 sobre necesidad de satisfacción y bienestar, ofrecen síntesis valiosas. En definitiva, la SDT constituye ya un cuerpo teórico maduro, con bases empíricas sólidas y aplicaciones prácticas concretas para quienes buscan motivar y motivarse de manera más humana, efectiva y sostenible en cualquier faceta de la vida. Referencias seleccionadas. Ryan, R.M., and Deci, L. 2000. La teoría de la autodeterminación y la facilitación de la motivación intrínseca, el desarrollo social y el bienestar, versión en español American Psychologist. Este artículo introductorio presenta los conceptos básicos de SDT, las 3 necesidades psicológicas y resume hallazgos iniciales en educación, trabajo, salud y psicoterapia. Ryan, R.M., and Deci, L. 2017. Self-Determination Theory, Basic Psychological Needs in Motivation, Development, and Wellness. Guilford Press. Monografía exhaustiva que compila 30 años de investigaciones SDT, explicando cada subteoría, SET, OIT, COD, BPNT, GCT, RMT, y aplicándolas a distintos dominios del desarrollo humano. Deci, L., and Ryan, R.M., 2000b. The What, and Why, of Goal Pursuits, Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11, 4, 227 a 268. Expone la diferenciación entre metas intrínsecas versus extrínsecas y cómo la satisfacción de necesidades mediatiza el efecto de perseguir ciertos objetivos en el bienestar. Deci, L., Koustner, R., and Ryan, RM 1999. A Meta-Analytic Review of Experiments Examining the Effects of Extrinsic Rewards on Intrinsic Motivation. Psychological Bulletin, 125, 6, 627 a 668.
Metaanálisis clásico que analizó más de 100 estudios sobre recompensas y motivación intrínseca, concluyendo que las recompensas tangibles esperadas tienden a socavar la motivación intrínseca, con algunas moderaciones, tipo de tarea, edad, etc. Teixeira, PJ, et al. 2020 Net Support and Networking, a Meta-Analysis of Autonomy, Competence, and Relatively Supportive and Networking Behaviors in Student Populations. Moute Baschen and Dimouschen, 44, 131. Resumen disponible en PMC. Meta-análisis muy reciente que sintetiza cómo diferentes conductas de educadores diagonal padres que apoyan o frustran cada necesidad se asocian con diversos resultados en alumnos, confirmando las expectativas de SDT a gran escala. Nalipay, MJN, KIN, RB, ANSI y 2020. Autonomy is equally important across East and West, testing the cross-cultural universality of self-determination theory. Journal of Adolescence, 78, 67-72. Estudio con datos internacionales PISA que respalda la relevancia universal de la satisfacción de necesidades, autonomía incluida, para el rendimiento académico, aportando evidencia empírica a debates culturales. Vansteenkiste, M, Ryan, RM, and Soenens, B2020. Basic Psychological Net Theory, Advancements, Critical Teams, and Future Directions. Moute Baschen and Dimouschen, 44, 131. Artículo editorial que resume 20 años de avances en la teoría de necesidades, discutiendo nuevos temas como la frustración de necesidades, posibles nuevas necesidades, la integración con necesidades fisiológicas, y la universalidad versus variabilidad cultural, trazando direcciones para futuras investigaciones. Viladrich, C. et al. 2011 Calidad psicométrica de la adaptación española del cuestionario de regulación conductual en el deporte, BRSQ. Psicotema, 23, 4, 786 a 794. Ejemplo de estudio psicométrico en español que valida una escala SDT en deporte, mostrando la aplicación de la teoría en la medición concreta de motivación deportiva. Deci, L, et al. 2001 Net Satisfaction, Moute Baschen, and Well-being in the Work Organizations of a Former Eastern Bloc Country, a Cross-Cultural Study of Self-Determination. Personality and Social Psychology Bulletin, 27, 8, 930-942. Estudio que comparó trabajadores de EU y Bulgaria, encontrando que la satisfacción de las tres necesidades predecía bienestar y compromiso laboral en ambos países, uno de los primeros en extender SDT al campo organizacional y cultural al mismo tiempo. Estos son solo algunos de los muchos trabajos disponibles. En conjunto, la literatura apoya fuertemente la importancia de nutrir la motivación autónoma y las necesidades básicas para lograr no solo que la gente haga cosas, sino que las hagan con bienestar, creatividad y compromiso pleno, objetivo último al que aspira la teoría de la autodeterminación.